vamos a estar esta tarde en su casa. La más cordial bienvenida para todos. Usted recordará que antes nos dábamos un abrazo, nos dábamos la mano. Hoy no se puede, hoy hay que acercarse a la gente para que oiga lo que decimos detrás de la mascarilla. Así es que nos hemos inventado este saludo por los que vienen por primera vez. 3 veces, así mire la manita. 1, 2, 3. Y le hace así a los hermanos. ¿Lo intenta? 1, 2, 3. Y hágale así, ve. El primero significa me da gusto verte, porque algunos no los hemos visto hace bastante tiempo. El segundo toque en su corazón significa te aprecio mucho. El tercero es estoy bien. Y esto siempre ha significado las cosas van a estar bien. Así es que, hermanos, me da mucho gusto verles, les aprecio mucho. Yo estoy bien y las cosas van a estar bien porque el Señor está siempre con nosotros. Permítanme felicitarles, recordarles que mientras ustedes están aquí hay un grupo de hermanos en el Alonso Gutiérrez, ¿verdad? Que también están en un culto simultáneo. Casi estamos a un lleno completo. Yo creo que tenemos solo unas 4 sillas vacías, o 3 creo que tenemos vacías, y eso quiere decir que tenemos más o menos aquí 127 personas, más o menos, por el cupo que estamos manejando. Bien, hermanos, sin más preámbulos, vamos a la palabra del Señor, libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a leer el verso 31. Hechos, capítulo 16, vamos a leer el verso 31. El título de la reflexión es El legado. El legado, ese es el título de la reflexión de esta tarde. Hechos, capítulo 16, verso 31. ¿Lo tiene? Dice así su bendita palabra. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una vez más, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que Dios nos bendiga abundantemente en esta palabra. Póngase cómodo. Es un pasaje que conocimos hace mucho tiempo. Es un pasaje que quizás la persona que se acercó a nosotros, porque creo que la mayoría de nosotros vivimos esa experiencia, que cuando pasamos al altar o tomamos la decisión por recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, en ese momento vino un asistente, una persona, un diácono, un mujer, que vino a ayudarnos a entender lo que estábamos haciendo brevemente. Nos dijo lo que significaba recibir a Jesucristo, nos dijo muy básicamente que nuestro nombre estaría en el libro de la vida, nos dijo que nuestros pecados serían perdonados. Y a lo mejor la segunda vez que usted se congregó o recibió una primera visita, le leyeron este versículo de Hechos 16:31 y le dijeron, mire, usted acaba de recibir una promesa, recibir a Jesucristo. No solamente sus pecados fueron perdonados, se cumple en usted que deja el camino de la muerte para tener un destino eterno con Dios, lo que dice San Juan 5:24, sino que también le dijeron que también su familia sería salva. Que la Escritura decía, cree tú y toda tu casa seréis salvos. Y eso lo oímos hace algún tiempo y algunos lo repetimos y ya está en la Escritura, y para muchos de nosotros significó algo muy bonito. Pero yo estaba reflexionando, hermanos, en qué significa, qué valor tiene, y si nosotros no estaremos obviando algo que es tan importante. ¿Cómo se va a cumplir? La mayoría de los que estamos aquí, el 99%, somos personas que ya recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Eso quiere decir que no hay más de 2 o 3 personas acá que todavía no tienen a Cristo en su corazón, que no han tomado una decisión. Entonces, la mayoría de nosotros hemos tomado una decisión, pero no significa por eso que nuestra familia ya es cristiana. Ahora, significa entonces que porque nosotros tomamos la decisión, eso sería una primera interpretación a la ligera. ¿Significa que porque tomamos nosotros la decisión, automáticamente nuestra familia es salva? ¿O qué significa ese pasaje entonces? ¿Cómo debe de ser interpretado? Cree tú y toda tu casa vas a ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa vas a ser salvo. ¿Sabe eso de toda tu casa? Significa que si creyó el esposo, va a ser salva la esposa. Van a ser salvos los hijos. Y podría tomarse aún a la descendencia, a la siguiente generación, a la segunda, a la tercera, a la cuarta generación. Bueno, habrá que tratar de entender que esto se dijo en un momento específico, donde el concepto de familia es parecido al nuestro, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, hoy en los países más machistas se sigue diciendo que el hombre manda en la casa. ¿Qué dicen todos los hermanos que están aquí?
¿El hombre manda en la casa? ¿O manda la señora también? ¿O desde que nos íbamos a casar nos dijeron, mire, esto es de 2 personas? ¿O la Escritura misma no nos enseña que no pueden caminar 2 juntos si no están de acuerdo? ¿Sabe qué significa? La importancia de la comunicación, la importancia de que la esposa y la esposa conversen y se pongan de acuerdo en lo que van a hacer. Sí, esa es una idea, yo diría, un tanto innovadora, pero en días de la predicación del Evangelio inicial y antes de la predicación del Evangelio no era así. Cada familia estaba representada por el jefe de familia, que en estos casos era un hombre. Yo sé que a algunas hermanas no les va a gustar, pero hace una idea que estoy hablando de hace 2000 años. Y podría estar hablando hasta de 3000 o 4000 años atrás si hablo de Josué. Por ejemplo, cuando Josué dice ese pasaje que tanto conocemos, yo y mi casa. Fíjese que aquí, si fuera el programa de Chespirito, le diría don Ramón al Chavo del 8, el burro por delante. Porque nos han enseñado en la educación de que se dice él y yo, ella y yo, o sea, uno va por último. Pero Josué no respeta esta regla. La palabra de Dios en ese momento no respeta esa regla. No se refiere a la familia primero, sino que se refiere a él. Yo y mi casa, él está hablando. ¿Por qué está hablando de esa manera? Porque en ese momento él representa su casa, tanto en la comunidad del pueblo de Dios, como en todo lo que se pueda dar. Él la representa económicamente, él la representa para defenderla. Entonces, llegamos así hasta los días de Jesús. Y muere Jesús y resucita y comienza la predicación del Evangelio. Y cuando la predicación del Evangelio todavía era imperioso que el que mandaba en la casa, algunos hombres están diciendo, yo tendría que haber nacido en ese tiempo, ¿verdad? Que el jefe de la casa era el hombre. Entonces, cuando comienza la predicación del Evangelio, ese es el primer sentido de este pasaje. Este es el primer sentido, porque no es este el que me interesa, pero tengo que explicarlo. El primer sentido de este pasaje es que como el representante era el hombre, y lo que el hombre decía, eso es lo que la mujer hacía. Y lo que el hombre decía es lo que sus hijos hacían. Y tenía todo el respaldo de la sociedad. Entonces, cuando comienza, digamos así, una evangelización, comienza el evangelio a pregonarse en diferentes lugares, se llegaba a una casa o se compartía con esa persona. Si esa persona no estaba en casa y recibía a Cristo, al llegar a la casa le decía, vaya, fíjense que yo recibí a Cristo, así es que hoy todos somos cristianos. Claro, en este tiempo usted podría ser cristiano y su esposa ser gnóstico. En este tiempo la esposa podría ser cristiana y su esposo ser testigo de Jehová. Y no puede obligarla, y por eso le decimos, tenga cuidado a los jóvenes, no se case en yugo desigual. Porque usted no puede traer arrastrada a su esposa a la iglesia. Aún los padres, a los hijos, las leyes ya regulan y no pueden traerlos. Eso ha afectado mucho, no pueden traerlos a la fuerza. Hablamos lógicamente de hijos que vayan de la adolescencia hacia arriba. Si su hijo de 4 años, de 5 años, de 6 años, de 7 años le dije, yo no voy a ir al culto, y usted le, pues yo no voy a ir tampoco porque no te puedo dejar solo. Usted está mal, pero muy mal. Volvemos al punto. Entonces aceptaba a Cristo y cuando llegaba a la casa le daba la buena noticia a todos. Ya no somos paganos, porque el paganismo el que estaba en boga en los días de nuestro Señor Jesucristo y en los primeros días de la iglesia. Y llegaba y decía, ya no somos paganos. ¿Y eso qué significa? Tenemos una nueva fe, y de la manera más simple que podía explicarla, la explicaba. Pero si esto se daba en una evangelización en la casa, entonces cuando él, porque no sentaba a la esposa y a todo el mundo ahí, normalmente era él el que se sentaba con otro hombre a hablar de algún tema, y cuando le hablaban de Cristo y decidía recibir a Jesús como su Salvador y entendía que esta era la única fe verdadera, pasaba lo mismo. Entonces, antes de recibir a Cristo, si él lo obviaba, el predicador le decía, traiga a su familia también. Y si no él, si el predicador lo olvidaba, era él quien decía, permítame. Si la esposa se llamaba Juana, decía, Juana, ven acá, trae los niños, no importa qué edad tuvieran. Si no, recuérdese que ya eran viejos, hasta con mujer y con hijos, y todavía los hijos estaban en aquel tiempo con Jacob. Para que se haga una idea de cómo es la cosa en los días de Jesús. Vení, Juana, vengan los niños, vengan porque vamos a recibir a Cristo. Vaya, ¿cómo es? Y ya recibían a Cristo. Entonces, el primer cumplimiento que tiene es que en medio de esa cultura, en medio de esa forma en que funcionaban los hogares, es que se comienza a predicar el evangelio.
Entonces, cuando el carcelero, porque este pasaje que hemos leído es, hermanos, la respuesta a la pregunta del carcelero de Filipo, cuando pues ocurre aquel milagro que Dios obra a favor de Pablo y Silas, si no mal recuerdo. Entonces le digo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces es que le dicen, cree en el Señor Jesucristo, y tú, como tú creíste y eres el jefe de la casa, y toda tu familia van a ser salvos. Ese es el primer momento que tiene que ser entendido el Evangelio. Pero el Evangelio se sigue predicando, hermanos. La cultura sigue evolucionando, y hoy tenemos una sociedad donde se predica el Evangelio, que el hombre no dice cómo funcionan las cosas, al punto, y no es tan reciente, hace unos 37 años, 40 años, vino a esta congregación una persona que aceptó a Cristo, un hombre, y estamos hablándole de hace 40 años. Por los más viejos voy a decir el apellido Osorio era él. Y él aceptó a Cristo. Y cuando llegó y le dijo a su esposa que había aceptado a Cristo, no llegó y le dijo, mira, como ya acepté, aquí todos somos cristianos. Cuando le dijo a su esposa, la esposa le dijo, vos estás loco. La esposa al esposo. Oiga, porque tradicionalmente son los hombres los dominantes y eso, pero para que se haga una idea de que estamos en una sociedad totalmente diferente a la que se dijo por primera vez esta frase. Vos estás loco. Y llega ese encontronazo, ese choque de conceptos de fe, llega al punto que al hermano Osorio, cuando llegaba un poquito tarde del culto, la esposa lo dejaba afuera de su casa. Mire, un hombre que todavía no se haya convertido mucho, yo sé que ustedes ya les le cruzó por la mente, yo abro a patadas la puerta. Algunos de ustedes, y teniendo a Cristo, yo abro a patadas. Que me dice ahí, yo le pido permiso al Señor. Pues sí, pero si le vas a pedir permiso al Señor, espera a ver si es cierto que te va a dar, porque a veces nosotros pedimos permiso, pero no esperamos a ver si nos dan, sino que ya estamos haciendo aquello que queremos. Entonces encontramos que la realidad de hoy no se puede aplicar en automático. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí es que entra en juego el título que le hemos puesto a la reflexión, y es el legado. Es el legado. ¿Qué es un legado, hermanos? El legado es una herencia que se puede dejar económica. El legado es un ejemplo de vida que se puede dejar. El legado es un fundamento de enseñanzas, de principios, de doctrinas, de conocimientos, de ideas, una filosofía de vida. Entonces el legado es algo ejemplar que puede dejarse y que trasciende en las personas, comenzando desde la familia, y puede trascender a la sociedad. Puede ser que usted no le deje dinero a sus hijos, pero le deje una educación, y no estoy hablando de la secular, sino de persona. Tiene un hijo que usted le enseñó todo el tiempo, que nomás se levanta, dice buenos días. Porque muchos de nuestros hijos no dicen buenos días. Como que en una casa extraña se levantan, y más ahí debieran de decir. No dicen buenas noches, no dicen gracias cuando le sirven la comida. Pero usted deja un hijo que todo eso, sale a la calle, adiós niña Juanita, cuando pasa una anciana se aparta para que pase la anciana, pase, y caballeroso, educado. Eso se enseña en la casa, muy poco se enseña eso en la escuela. Y luego la educación de la escuela. Yo siempre he dicho a muchos jóvenes, mira, ponle ganas al estudio, tu papá se está esforzando mucho, porque lo mejor que tu padre te puede dejar como herencia son los conocimientos. Porque si te graduaste de licenciado en algo, o aprendiste un oficio, o te graduaste en medicina, aunque tu papá te deje un carro, te deje una casa y te deje esa profesión, el carro lo puedes chocar, y hay carros que en el choque no queda nada. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Se acaba. Luego pasa lo mismo, hay un terremoto y la casa que le dejaron sus padres se acaba. Pero los conocimientos, aunque el terremoto lo saque a la casa, se fue para otra ciudad, aquí lo lleva, ¿ves? No tiene que hacerles maleta ni nada. Entonces esa es una de las grandes herencias que se le puede dejar a los hijos, porque con eso van a resolver la vida. Ese es un gran legado que le podemos dejar a los hijos. Si al lado de eso le puedes dejar un lote, le puedes dejar una casa, le puedes dejar 5 carros, le puedes dejar un montonazo de dinero, bien, eso quiere decir que fuiste un hombre económico, un hombre que se proyectaba, un hombre que trabajó, un hombre emprendedor, una familia emprendedora, excelente. Pero aquí viene la valoración, hermanos, de lo que uno tiene para considerarlo un legado, para decir que es algo que vale la pena. Y aquí entra en juego la fe. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuántos tienen una bicicleta vieja? Levanten la mano los hombres que tengan una bicicleta vieja. Allá tiene una, mi hermano Héctor, aquí tiene. Pregunté por viejas, no por bicicletas nuevas. ¿Cuál es la posibilidad que ustedes, hermano Reinaldo, hermano Héctor, que me levantaron la mano,
¿Cuál es la posibilidad que ustedes quieran cuidar esa bicicleta así vieja para dejársela como legado a sus hijos? A Xiomara, a Fernando y a César les va a dejar a ustedes esa bicicleta. ¿Le interesa a usted dejarle esa bicicleta vieja? No. ¿Y el hermano Héctor le interesa a sus hijos, que son como 7, dejarles una bicicleta vieja? No. Es una ilustración. Las hermanas, ustedes tienen una licuadora de 7 velocidades que le funcionan 2. ¿No le gustaría conservarla para dejársela a su hija de legado? El día del matrimonio, y le vaya, hija, mira, esta licuadora me la dejó tu abuelita, ahora yo te la dejo a ti, ya solo le funciona una tecla. ¿A cuántas hermanas les gustaría hacer eso? ¿No les parece la idea? ¿Por qué no les parece? Hermano Reinaldo, como usted fue el primero, ¿por qué no le interesa dejarle esa bicicleta a sus hijos? ¿Cómo? No, el punto tanto no es ese, que no les va a funcionar mucho tiempo. Entonces, lo voy a resumir, porque el tiempo ahorita es mi peor enemigo. Porque no vale mucho, no tiene mucho valor. Entonces, las cosas que se legan, ya sean conocimientos, ya sean principios, ya sean valores, ya sean dinero, pues para que sea un legado tiene que ser algo importante, tiene que ser algo valioso. No es un legado algo que puede estar hoy y que mañana desaparece. No sirve como legado algo que no se puede conservar por mucho tiempo. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos se va a convertir en un legado dependiendo del valor que tiene en sí y del valor que nosotros le damos. Y aquí entra en juego la fe. Y yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué valor tiene el Evangelio? El que hayan conocido el Evangelio, el que hayan abrazado esta nueva fe. ¿Qué valor tiene para usted la fe? ¿Qué valor tiene para usted el Evangelio? ¿Qué valor tiene para usted? Hablo con las primicias que se convirtieron a Cristo. Hablo con los adultos, no hablo con los niños. Los niños están ahorita aburridos en el culto. Hay una niña ahí que estaba un poco molesta porque ella venía emocionada, que venía a la escuela bíblica para compartir con otros niños, para jugar en la actividad de la escuela bíblica. Ella no venía para estar con adultos en ese culto con un sermón que casi no entiende. Dormir hasta esa bebecita ahí, y los padres los traen porque pues si no, no se pueden congregar, los van a dejar en sus casas. No pregunto a los niños, pregunto a los adultos, ¿qué valor tiene para usted el Evangelio? Pablo dijo, para mí el Evangelio, él no da una idea ya, es poder de Dios. ¿Para qué dijo? Para salvación a todo aquel que cree. Ahora, eso es lo que dice que Pablo, que es para él. Pero ahora viene también el mismo apóstol y dice que algunas personas que no entienden el valor del Evangelio lo tratan como que fueran animales. O sea, con un razonamiento como de animal, o sea, sin discernir el valor que el Evangelio tiene. Por eso Jesús dijo, ya previendo ese menosprecio de las cosas espirituales, dijo, no le den las perlas a los cerdos, a los puercos, a los cerdos, ni el pan a los perros, no sea que se vuelven y no la valoren. Algunos de ustedes, porque nosotros tradicionalmente no se usan en la iglesia alhajas y todas esas cuestiones, eso es una cuestión más tradicional que doctrinal, pero así es. Pero algunos de ustedes tienen alhajas en su casa, esclavas, cadenas y esas cosas. Yo le digo, ¿usted le daría a los cerdos esas cosas? Eso es lo que está diciendo. No, ellos no las van a valorar. A lo mejor a su hija cuando cumple 15 años, mira ahí esta cadenita que se me perdió, ¿verdad? La tenía ya hace 30 años, yo te la voy a dejar a ti. La va a valorar. Entonces el Evangelio para mucha gente no significa nada, al punto que dicen cuando usted lo ven que se congrega, cuando usted dice, no, yo estoy anhelando que esto de la pandemia se calme para poder ir a la casa del Señor. Y hay gente que, ¿y usted, señora, que se va a morir si no va a la iglesia? Sí, algunos les dijeron eso. Para aquella gente vale poco, pero yo le pregunto de nuevo a usted, para usted, ¿cuánto vale? ¿Qué valor tiene? La perspectiva de los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, dicen que fuimos comprados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas, y dice corruptibles. Oye, el valor que le da al oro y la plata, como oro o plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué quiero llegar, hermanos? Vinculándolo con el tema. Depende del valor que usted le dé al Evangelio y a la idea de que usted es salvo por el Evangelio, es ahí que usted va a tener interés en que su familia se salve.
Es ahí la segunda instancia en que se va a cumplir. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Usted ha creído? Y usted y su casa, pero va a ser a través de un legado. Si usted le da importancia, si usted le da valor, si usted le enseña a sus hijos de la manera correcta que una relación con Dios es algo lindo, que una relación con Dios es algo maravilloso, que congregarse es un privilegio que Dios nos concede, que nuestros pecados nos hayan sido perdonados ha sido único, que tener mi nombre en el libro de la vida ha sido único. Cuando usted comienza a enseñarle eso a sus hijos, cuando usted se sienta con sus hijos para leer la Biblia, cuando usted se sienta con sus hijos para cantar con ellos, cuando usted les dice tienes que apagar ese televisor porque es el momento del culto devocional en nuestra casa, entonces usted le está dando el valor que tiene el Evangelio, y usted sabe que de veras no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y sabe que si usted no ayuda a que sus hijos se salven, si usted no ayuda a que su esposa se salve, si usted no ayuda a que su esposo se salve, ellos se van a perder, no solo en una vida depravada, sino que se van a perder en el lago que arde con fuego y azufre. Van a perder su alma por la eternidad. ¿Saben, hermanos? Nosotros venimos ya de un marco religioso, y cuando venimos a Cristo venimos de dos formas. Una, entendiendo que este es el camino y que no hay otro nombre, y decir, no, es que antes a mí me habían enseñado una tradición que oiga, que la gente le daba cierto valor, porque hay mucha gente que evangelizamos, como ha recibido un legado religioso que en realidad no le va a salvar, que no lo ha revisado a la luz de la Escritura. Cuando lo evangelizamos y le decimos, mire, usted necesita recibir a Jesucristo, y esto implica una nueva vida de fe. ¿Sabe qué nos han dicho? Algunos de ustedes lo han escuchado, los que han trabajado en el Evangelio. Mire, es que yo, en la fe que me dejaron mis padres, ahí me voy a morir. Oiga la importancia de un legado. Algo equivocado le enseñaron, pero la gente está dispuesta a vivir y a morir ahí. Ahora, ¿usted cree que está en el camino correcto? ¿Usted cree que encontró la fe verdadera? ¿O cree que todavía anda buscando? Porque hay gente que todavía anda buscando. Entonces, si lo cree, vívalo, porque es bien difícil transmitir algo que uno no cree. Y aquí no quiero ofender a los hermanos, pero hay cosas que no se pueden promocionar si la gente no se las ve a usted. Le voy a poner un ejemplo. Espero no ofender al hermano Willy para despertarlo un poco, ¿verdad? El hermano Will no podría andar vendiendo ahorita pomadas para desaparecer las canas. ¿Por qué? Porque él tiene canas. El hermano Reinaldo no podría andar vendiendo pastillas para subir de peso, porque él es delgadito. Yo no podría andar vendiendo, mire, esta pastilla, así como ve usted, limpia los intestinos, limpia no sé qué, limpia el colon y no sé cuándo, y se le va toda la panza. Mírenme de lado. De frente pues no se me nota mucho, pero una vez me pongo de canto, como dicen los viejitos, ahí está la chimbimba y la empujo para adentro, casi no me hace caso. Y entonces la gente no me va a creer. Por eso es que la gente gordita no puede andar vendiendo productos de adelgazar. Bueno, ya les he contado yo, hermanos, una vez que tuve un problemita del corazón, me mandaron donde un especialista. Solo le dijeron, no, mire, vaya de allá mejor, y fui a donde un especialista. Y yo ya esperaba, uno se puede ya de tanta información de la gente, ya se puede que le van a decir más o menos, que baje de peso, que coma saludable, que está muy gordito, que por eso la presión. Eso me dijo cabalito. Me leyó un cardiograma, me hizo una prueba de resistencia, me dijo que necesitaba bajar de peso, que si bajaba de peso hasta podía dejar la pastilla de la presión alta. Y mire, hermano, ¿cree que me concentraba yo? Yo no me concentraba, yo no sé cómo se me quedó eso, porque el Espíritu mío, así era la tómbola del maestro, mire. Cardiólogo. Yo sé que hay problemas de obesidad y toda la cuestión, pero lo que quiero decir es bien difícil. Entonces, hermanos, ¿saben por qué a sus hijos no les cala mucho la fe? ¿Verdad que ya lo captó? ¿Sabe por qué sus hijos que le nacieron en el Evangelio y le crecieron en el Evangelio no están en el Evangelio? Y los que tienen niños pequeños, lo que sus hijos lo ven hacer a ustedes,
allá está Valentina en una esquinita. Dios, gracias a Dios que está quietecita. Valentina tiene 2 años con 8 meses. Pues el papá le quiere poner cierta disciplina. Y la niña, hermano, es un terremoto, porque ahí está en mi casa. Entonces viene el papá, vaya, voy a contar hasta 3, le dice. 1, 2, 3. Para que deje de hacer algo que no le hace caso. Pero lo chistoso es que hoy salieron a hacer no sé qué cosa y ella no quería que se bajara del carro, quería ya que se fueran. Y le dijo, te voy a contar, le dijo. No como yo lo digo de clarito, pero se le entendió. Te voy a contar. Y le comenzó a contar. Eso es lo que ya se pasó. 1, 2, 3, 4. Como dije, quiero que nos vayamos. Oiga, una niña de 2 años con 8 meses está copiando exactamente lo que un padre le dice con vehemencia y le dice con convicción. Amén. Ya les he contado que el hermano Salomón un día desarmó un lapicero. A todos nos da eso, de que a veces no funciona, ¿eh? Lo desarma y cuando lo desarma se le cae el resortillo. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Y el resortito, tras que cae, como es resorte, no se queda en el pecho. A ver dónde cae. Comienza el hermano Salomón y la esposa ayudándole. Y uno se molesta por nada a veces. Y entonces, bueno, el hermano Salomón es el que lo buscaba, el pastor. Y de pronto entró su niña como de 6 años y le dijo, papá, ¿qué estás buscando? Aquí una cochinada que se me ha caído, le dijo. Al ratito entró la mamá y la niña también ya andaba buscando. ¿Y qué se les ha perdido? A mi papi se le cayó una cochinada, le dijo, y la estamos buscando. Esas son cosas que inércicamente. No estoy hablando de lo que le decimos a los hijos, sino principalmente me interesa ahorita la fuerza de tu convicción, la calidad de persona que eres. No trates de enseñarle el evangelio a tus hijos. No trates de transmitir el evangelio a tu esposa o a tu esposo que todavía no ha venido, si primero no te cimentas tú primero. ¿Quieres un ejemplo de esto? Tenemos más de 1 millón de personas en los Estados Unidos. Estos se fueron, hermanos, muchos de ellos, hablando del pasado, huyendo de la violencia. Esta migración comenzó huyendo de la violencia. Después hay una segunda oleada, que esa es la que se mantiene, buscando una vida mejor. Buscando una vida mejor. Pero ¿sabe qué pasó? Mucha gente llegó allá y es cierto, es un país de oportunidades. Es un país de oportunidades. Ya lo he dicho, si por ejemplo aquí un albañil, el pago promedio del albañil aquí es de 14 a 15 dólares. Cuando ya le pagan bien 20 y cuando le pagan mucho mejor 25. Por ahí anda, si no está trabajando por obra. Por ahí anda. Pero en Estados Unidos un albañil básicamente gana 200 dólares. Y si es bueno gana 250. Y si es más bueno todavía gana 300 dólares diarios. Vuélele pluma a 300 dólares diarios. No son 9,000 dólares. Ni los diputados, hermano. Y allá un albañil se los gana. Y hay oportunidades de trabajo. Entonces la gente que llegó allá vio eso. Y hay 2 tipos de personas que se han ido. El visionario y el que entendió la oportunidad, y el que no es visionario y fue egoísta. Vinieron algunos y dijeron no. La mayoría de esa gente se fue prestando un dinero. Pues el que no era egoísta y fue visionario comenzó a ayudarle a su mamá, pagaba un cuartito entre 4, comenzó a ahorrar, pagó su deuda. ¿Y sabe qué fue lo siguiente que hizo? Se endeudó y se trajo a otro hermano. Porque dijo, no, es que aquí es mejor la vida. Y de ahí entre los 2 se volvieron a endeudar, pagó aquel su deuda, volvieron a endeudar y trajeron a otro. Y así se fueron jalando y hay familias enteras. Pero, ¿por qué comenzaron a jalar la demás gente? Porque tuvieron plena convicción que la vida allá era mejor. Pero hay gente, hermano, que se fue para Estados Unidos y no se ha llevado después de 30, 40 años ni una persona. Han sido egoístas. Yo así lo he visto. Han sido egoístas, nunca le dieron la oportunidad. Ellos están en la abundancia, ellos están en el país de la oportunidad. Pero no, bueno, dejemos el viaje ilegal hasta la oportunidad de llevárselo legalmente. Hay gente que se ha podido llevar a familiares legalmente, nunca han metido el papeleo. ¿Saben por qué? Porque son egoístas. Entonces mi pregunta es, nosotros como creyentes, ¿en qué categoría caemos? En la de egoístas, porque entendemos que sí, la fe es importante, entendemos que estar en Cristo es lo mejor que puede haber, pero no se lo enseñamos a nuestros hijos, a nuestra esposa.
¿Será que ese es el problema? Establezcase primero. Nadie se puede llevar a un pariente. Muchos le han dicho, mira fulano, ayúdame para irme. Y alguien sinceramente, alguien es evasivo, pero alguien sinceramente le dice, mira, déjame que me establezca y yo te voy a jalar. ¿Cómo está usted en el Evangelio? Levanten la mano los que están establecidos en el Evangelio. Pocos. Pocos, y los demás. Es que yo acabo de llegar, hermano. Ve que ahorita todavía entre 5 pago este cuarto. ¿Sí es en Estados Unidos? No, hermano, es que yo todavía. No. Entonces establezcase, porque va a ser bien difícil que le pueda transmitir a sus hijos. Lógicamente tenemos ayudas. Posiblemente ese sea el sermón del jueves, de cómo la iglesia interviene, de cómo el cuerpo de Cristo interviene en la enseñanza, en la formación de las nuevas generaciones. Pero todo comienza en casa. El mejor ejemplo que puede tener un joven, un niño, una esposa, un esposo, sucede en su casa. Y una persona que ya está, hermanos, comprometida en la fe, puede ayudar, puede contagiar a otros. Un ejemplo que le voy a poner es por el término que se emplea cuando Saúl no era rey, estaba por ser ungido como rey y andaba buscando las asnas con su sirviente. Estaba ya por rendirse y su sirviente le dice, no, hombre, entremos a esta ciudad y consultemos al vidente. Ahí le dijo, hay un hombre insigne. Ahí hay un hombre insigne. ¿Sabe lo que significa insigne? Ejemplar, único, excelente, de carácter, de valor. Y dijo, y añade, y todo lo que él dice se cumple. Hermanos, usted es un padre insigne. Porque aquí hay algo, mencioné hace un rato las primicias. Aquí algunos, el padre de familia fue el primero que vino a Cristo. A usted le convierte, se le atribuye la obligación de convertirse en un hombre insigne. En algunos casos fue la mujer la que creyó. Esa mujer tiene que ser ejemplo para su marido de fe, de convicción, de lo que ha encontrado, de la riqueza que ha encontrado. No es que lo empuje y lo trate de arrastrar al evangelio, sino que le muestre la vida maravillosa del evangelio. Entonces tendría que ser, si usted fue la primicia, la hermana, usted tiene que ser una mujer insigne para que su esposo se convierta y se congregue. Si fue el hombre, usted tiene que ser el hombre insigne para que se cumpla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese tu casa hoy se cumple a través de tu testimonio. Ese y tu casa se cumple a través de que tú consideras que este es un legado maravilloso, que tú puedes salvar a tus hijos, puedes salvar a tu esposa, puedes salvar a tu descendencia. Y si lo marcas tan bien como hombre insigne, cambias la realidad de las personas. ¿Qué puede hacer un hombre insigne, hermanos? Dice en 1 Samuel, en el capítulo 22, verso 1 y 2, que cuando David huía de Saúl, dice que literalmente, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Verso 2. Y se juntaron con él. ¿Quieren repetir esto conmigo para espantarse el sueño? Se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo unos 400 hombres. Oiga, estos 400 hombres, ¿por qué estaban marcados? Por la frustración, por el fracaso, por las deudas, por la amargura de su corazón, por hogares perdidos. Pero si usted lee después, hermano, encontrará allá por el 2 Samuel, por el capítulo 23, del verso 15 en adelante, todo el capítulo 23 habla ya de David como rey, y se habla de los valientes de David. ¿Sabe de dónde salieron muchos de los valientes de David? De esas 400 personas, de los afligidos, de los amargados, de los menesterosos. ¿Quién los cambió? ¿Quién les dio una visión nueva de la vida? ¿Quién les dijo que podían ser personas diferentes? ¿Quién los entrenó? ¿Quién les sirvió de modelo? David, el que había matado ya un gigante, porque a estas alturas ya David había matado un gigante. Entonces eso es lo que tú puedes hacer en tu entorno, comenzando por tu casa, porque aquí hay algo que criticar. David fue capaz de moldear a su entorno, pero David no fue tan buen padre de familia ni tan buen esposo.
Este es un común que le pasa a muchos pastores. Hay muchos pastores que cuidan la iglesia y los hijos a veces se les pierden, a veces terminan en las pandillas, a veces resultan perdiendo el hogar porque no hacen un equilibrio con eso. Pero eso será tema de otro día. Lo que me interesa es que David, hermano, sobresale en poder cambiar la mentalidad y la vida de las personas a través de su propio modelo, a través de su convicción, a través de su carácter, a través de su entereza. Es lo mismo que tú vas a poder hacer si tus convicciones son firmes. Pero si tus convicciones son firmes, cuando exhortas a tu hijo y animas a tu hijo y a tu hija a venir a la iglesia y a congregarse, es como el padre que fumando, y yo lo vi de primera mano, fumando le dice a su hijo: cuidadito y te vea fumando un día porque te bajo los dientes. No lo va a ver, pero va a fumar a escondidas, por el simple hecho de la curiosidad de ver que el papá a cada rato enciende un cigarro, a cada rato enciende un cigarro. Entonces el niño comienza por curiosidad. Lo digo esto porque yo, hermanos, la primera vez cuando era un niño, lógicamente no conocía el evangelio, yo probé una cerveza porque nosotros vendíamos, nosotros dispensábamos a los diferentes locales, salones, cantinas, chalet, etc. Y cuando yo llegaba a esos lugares a dispensarlo por cajas, yo miraba las mesas llenas. 15 cervezas, 20 cervezas, 25 cervezas, porque el hombre sin Dios de eso se siente orgulloso. No, los envases no los lleve, que lo miren que tiene vacío, aquella cantidad de envases. Yo de ver eso, ¿saben qué? Me vino a la cabeza. Yo tenía unos 12, 14 años. Esto ha de ser bueno, sabroso y delicioso. Que nunca lo había probado. Es que un niño, un adolescente nunca ha probado muchas cosas. Es ahí donde los padres somos orientadores, podemos ayudar. Entonces, si te ve fumar, si te ve hacer malas cosas, no te va a creer que el evangelio es maravilloso, que el evangelio es salvación, que el evangelio es poder de Dios. No te va a creer tu hijo y no vas a lograr marcar en él ese legado cuando tú te mueras. No, sí, mi papá era evangélico. Yo me acuerdo que de chiquito me llevaba a veces a la iglesia, aquella que está por el cerro. Así anda contando muchas veces a la gente de afuera. Pero no logramos calar en ellos y que ellos dijeran: no, como puedo decir yo, miren, hermanos, si hay un legado que mi mamá me dejó, fue el evangelio. Pero ella era una persona marcada en convicciones. Cuando yo vine, imagino que por eso pasaron los que vinieron antes que yo. Vaya, ya que había aceptado a Cristo, me dijo: vaya, Miguel, a partir de hoy, como vos ya aceptaste, me dijo, yo desde que acepté he estado orando y ayunando, pidiéndole a Dios para que todos ustedes crean y se conviertan y se salven. Oiga lo que me dijo la viejita. Entonces cuando me vino, me dijo, fue como decirme: vos te vas a unir hoy al equipo. Hoy tenemos que orar y ayunar y pedirle al Señor por tus hermanos que no son cristianos. Ellos no estaban en la casa porque yo vengo de un lugar de padres divorciados. Estaban lejos, pero la anciana tenía que encontrar la forma. Y lo estaba haciendo a través del ayuno y la oración. Y miren, hermano, no me daba agua con eso. No me daba. Miguel, en la mañana, ya oraste. Cuando me levantaba, yo lavándome la cara, ya oraste antes de levantarte. Y ya para acostarme, ya yo embozándome, como decimos en buen salvadoreño, ¿ya oraste o te vas a acostar sin orar? Ay, hermano, eso hasta enfada cuando uno está adolescente. Pero la viejita logró, hermano. Yo puedo decir, hoy es un legado. Cuando Pablo le habla a Timoteo de su fe, Timoteo es un creyente de tercera generación. Le dice que él tiene una fe, una buena fe, fundamentada correctamente, que primero estuvo ¿en quién? En su madre. Y que antes de eso estuvo ¿en quién? En la abuela. La abuela marcó a la madre con esas convicciones, la madre marcó al hijo, y ahí tenemos a un Timoteo que está perseverando. ¿Van a perseverar tus hijos después de ti? O simplemente van a ser empresarios, o simplemente van a ser pagos, simplemente va a ser gente en la calle, o simplemente va a ser una jovencita con 5 cipotes, uno de cada padre. Va a depender, sí, de Dios, pero mucho de ti. ¿Qué hace David? Ya decíamos, hermanos, un hombre insigne puede cambiar la realidad. Aunque lastimosamente David, para ir finalizando, fue como candil de la calle porque pudo ayudar a otros, pero fue bien débil con su familia. Hermanos, tenga cuidado usted como diácono y como servidor en la iglesia. No vaya a ser usted candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿A qué me refiero? Aquí le ayuda a todos, aconseja a todos, pero no está teniendo cuidado de sus hijos. Se va a cumplir esta promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero eso va a depender de la intervención nuestra, de la convicción que tengamos, del valor que le demos al evangelio, y que así le demos un ejemplo a nuestros hijos y que así nos ocupemos de su salvación. ¿Es importante para ti la salvación?
Entonces, ocúpate en la salvación de tus hijos, ocúpate en la salvación de tu pareja. Y aquí, hermanos, ya para los que están en el Evangelio, con esto termino. Miren, hermanas, algunas de ustedes, hablo con las mujeres, porque fíjense que en esto del Evangelio los hombres son un tanto más descuidados, los hombres oramos un poco menos, las mujeres en la mayoría de casos son más oradoras, son más espirituales, tienen más conciencia de la relación con Dios. A veces los hombres, hermanos, no nos damos prisa en la casa y es la esposa: cámbiate, hombre, ya es tarde, mira que tengo la ropa planchada. Hasta se la saca, porque si él la va a sacar a un paso. Entonces hay una diferencia marcada. Pero esposas, ustedes tienen que ponerse a sus esposos, pero cuadradito, para que hasta cuando digo una mentira usted sepa, por el tono en que lo hace, por la forma en que levanta las pestañas, por la forma en que baja la vista. Ustedes lo tienen que poner cuadradito, por el bien del hogar. Después hablaremos de eso. Pero lo que me interesa es, muchas esposas que no son sabias bien notan que su marido se está descuidando espiritualmente. Ya dejó de orar, pero ellas no le dicen nada. Ya dejó de congregarse. Mira, hoy no voy a ir, pues me siento cansado. Entonces viene usted y le da por su lado. Y es cierto, tuvo un día cansadísimo, pesado. Vaya, pues quédate descansando. Pero el otro jueves se le quedó también. El otro domingo tiene un mes sin congregarse su marido. Esa alma está en peligro. Usted está impidiendo que se cumpla el cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa alma está en peligro. Y a veces, son menos los casos, pero a veces es la esposa. Ahí se va. Mira, yo voy a ir. Yo este cipotero me da cólera cuando el hermano Miguel está predicando. Se ponen a llorar, se ponen a molestar, ni me dejan oír el mensaje en paz. Yo para ir así, mejor no voy. Y usted le dice: vaya, pues ahí cuando crezcan los cipotes vas. Mire, hermano, no solo el asunto de fe. Los hogares que comienzan a tener desestabilidad espiritual, comienza el hombre a ponerse carnal. ¿Entiende lo de carnal? Se lo pongo mejor. Se lo pongo mejor, carnudo, pues. Carnudo. Ya facilito mira para otro lado. La mujer casada que se descuida espiritualmente también ya se pone aguada. ¿Cómo así? Mire, cuando está bien espiritualmente, en la calle, en el trabajo: mire, niña fulana, qué bonita, usted qué guapa, qué barbaridad, qué escándalo, su perfume. A usted aquí le entra, aquí le sale, a usted le vale. Y usted le: disculpe, siento que se está pasando, fulano de tal, soy una mujer casada. No, pero yo respeto a mi marido, y lo pone en su lugar. Pero no, ya cuando anda aguada, ¿qué tal? Qué linda se ve hoy. Le gusta, este me lo compré nuevo. Ya le siguió la corriente, ya está aguada. Y cuando viene alguien le dice a un compañero de trabajo que es cristiano: mire, niña fulana, tenga cuidado. No, si no es malo, no es malo. Cuando siente está en adulterio. Un alma que está perdiéndose. Y los hombres igual. Y peor a veces. Peor, sí. Mire, fíjese que los carnudos y las mujeres aguadas, como les digo, hombre, son como las aves de rapiña, que cualquier carroña se comen. ¿No entendieron eso, verdad? Lo entendieron. Porque fíjese que a veces, con esto voy a finalizar, uno no se explica cómo una mujer casada que se descuida espiritualmente deja a su marido bien parecido, lo digo con respeto, y sumiendo la panza y sacando el pecho y así ronco, para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Porque bien se nota, hay gente que es bastante parecida, de buena presencia, agradable para hablar, y le quema la canilla con un tipo como que a machete lo han hecho. La única explicación es que Satanás en algo se metió. Y a veces es todo lo contrario. El hombre tiene una esposa bonita, agradable, de presencia agradable, el tono del timbre de su voz agradable para hablar, muy amena para hablar, muy amable. Y le resulta siendo infiel el hombre con una mujercita, hermano, mal hecha. Ni pintar se puede, pues, porque hay gente que cuando se pinta algo se arregla, como una casa bien pintada, ¿verdad? Pero una casa mal pintada, hasta ni la pintura le ayuda, pues. Te lo voy a poner así sin querer ofender a nadie. Mire, a veces le quema la canilla con una mujer sin dientes. Y uno se pregunta, uno le hace así. Y uno no le haya explicación. ¿Sabe cuál es la explicación? Que comenzó a descuidarse espiritualmente. Y ahí se rompió con la promesa. Esto, hermanos, es una promesa maravillosa.
que debemos de cada hombre y cada mujer convertirlo en lo más valioso que tenemos y convertirlo en un legado para nuestros hijos. ¿Para qué? Para que un día usted se sienta orgulloso, que aunque sus hijos no van a hacer todo lo que usted quiera secularmente, pero se sienta orgulloso, que usted pueda contar y decir: mi hijo sirve, mi hija sirve, mis hijos están en el camino del Señor. Usted mira, hermano Miguel, lo ha hecho todo, pero siempre los hijos a veces toman decisiones, pero uno tiene cargo de conciencia. Si su hijo dándole el mejor ejemplo, su hija dándole el mejor ejemplo, comete errores, a usted no le va a doler, pero no tiene cargo de conciencia. Con lo que le salimos al paso a nuestros hijos es: yo no te he enseñado así, nunca me viste hacer esto a mí, nunca me viste que tu mamá y yo discutiéramos de esa manera, habláramos de esa manera. Así que, hermanos, tenemos un desafío delante de nosotros. Ya creímos en el Señor, valoremos esta fe, y la forma de mostrar que la valoramos es el compromiso con el que la tomamos, y luego la manera en que tratamos de que no solamente nos salvemos nosotros, sino que se salven los que nos rodean. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y nos ayude el Señor a no ser egoístas y llevar este mensaje. Así que, hermanos, si usted ha estado un poco descuidado, afírmese, porque al afirmarse va a poder compartirle a los demás. Y si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, pues tienes que tomarlo. No se puede enseñar lo que uno no tiene. No se puede ser modelo de algo que uno no tiene. Dije que podríamos tener un 2%, un 3% de personas acá que no tienen a Cristo en su corazón. Pero que este es el momento en que Dios te dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Habrá alguna persona que esta noche esté entendiendo y sintiendo que Dios está tocando a la puerta de su corazón y quiera abrir su corazón para recibir en él a Jesucristo como su Salvador? Si hay alguna persona, yo quiero pedirle que ahí donde está se ponga de pie para que podamos orar por usted. Es su decisión, es la determinación suya, y es el Señor el que lo está esperando con los brazos abiertos para darle una oportunidad de salvación. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, entonces los que ya tenemos esta fe, hermanos, cuidémosla como el tesoro más valioso que hemos podido conseguir para gloria de Dios y para bendición de nuestra vida. Que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas. Es una bendición que estemos en su casa. Agradecer a Dios por estar acá. Recordarles que hoy es domingo. Cada domingo dedicamos una ofrenda voluntaria. Mientras damos los anuncios, por ahí van a pasar mis hermanos. Si usted la trajo, puede depositarla. Recordarles algo que ya sabe: estamos en la casa del Señor, todavía nos estamos adecuando. Les agradezco su paciencia con el protocolo. Les agradezco el que ustedes se apliquen al protocolo, hermanos, que pase por el pisapiés, que de ahí tiene el líquido adecuado, que pase para que le tomen la temperatura, que pase a que le dispensen el jabón. Quiero suplicar siempre a los diáconos que estén muy temprano, porque estamos buscando que usted ni toque el dispensador de jabón, ni toque la válvula, sino que le dispensen el jabón y le abran la válvula, para que usted se sienta lo más seguro en la casa del Señor. Para que usted pudiera entrar a este templo y sentarse ahí donde está. Hoy en la mañana, cuando terminó el culto, se sanitizó todo el templo, hasta los micrófonos. Hasta los micrófonos se sanitizan. En el caso de los micrófonos se está usando alcohol para que se seque un poco más rápido. En el caso de sus sillas se está usando desinfectantes o amonio cuaternario. Para los pies lo mismo. Entonces estamos tratando, hermanos, de tomar todas las medidas necesarias para cuidar su salud. Ayúdenos con esto. Pues siempre los he visto con su mascarilla aquí en la casa del Señor. Síganlo haciendo, hermanos, porque el virus ahí está en la calle, y evitemos pues tener contagios, y mucho menos en la casa del Señor. Así que de veras les agradezco por su paciencia y por su colaboración. Por otro lado, queremos pedirle, que hemos ido aprendiendo, estuvimos hasta la semana pasada haciéndolos pasar a depositar la ofrenda, pero entonces eso provocaba una aglomeración aquí. Entonces preferimos mejor que pase el hermano, usted extienda la mano con la ofrenda y él extiende el recipiente, pues seguimos guardando mejor el distanciamiento. Luego estamos entrando por conveniencia por aquella puerta a mi costado izquierda, pero si usted necesita ir al baño con su niño, o usted necesita ir por agua o algo, tiene que salir aquí y volver a pasar el protocolo. Es la forma en que estamos funcionando. También cuando nos retiramos por esta puerta. Les suplico que se esperen unos a otros para que no hagamos ahí el nudito, porque les recuerdo que uno de los problemas de este contagio está basado principalmente en las personas que son asintomáticas, o sea, el que no siente que está enfermo pero lo tiene. Entonces ese se lo puede pasar a 4, 5, 6, 7 personas más, 10 personas. Entonces por eso la importancia de seguir guardando el distanciamiento. También ya le pedimos a los diáconos, y yo le voy a pedir a usted, hoy más que nunca tenemos más pasillos por el distanciamiento.
pero también hay espacios entre silla y silla hacia el frente. A los diáconos pedirles que no se crucen frente a las personas, por razones de respeto y de guardar el distanciamiento, sino que siempre lo hagan en cuadro, ¿verdad? Usando los pasillos. Igual, hermano, usted si va a salir, no se cruce frente a todos. Salga hasta un pasillo al frente y ahí se va, o sea, hasta la parte de atrás por el pasillo. Usen los pasillos para que estemos lo más ordenado posible. Me han preguntado algunos, ¿por qué hay niños o por qué hay ancianos? Nosotros lo dejamos a la discreción suya. Solo que si el niño es ley de Media y de Persia, que tiene que estar sentado donde usted está. Si el niño suyo es tan pequeño y tan inquieto que no puede tenerlo ahí, entonces va a tener que hacer turno. Su esposo se queda cuidándolo un día, usted viene al culto, la esposa se queda cuidando el otro día y usted viene al culto. Así es que lo estamos dejando a la discreción de usted. Los adultos mayores igual, es la discreción suya. Nosotros estamos guardando todas las medidas que tienen que ver con la sanitización y de ahí ya queda a su discreción por aquellos que tienen esa inquietud o por algunos que ¿y qué anda haciendo usted con ese niño? No, usted sabe que no está corriendo ningún riesgo. Queremos aprovechar, hermanos, y felicitar a algunos cumpleañeros. Todavía les debemos a los de la fiesta que decíamos, estamos pendientes porque todavía nos estamos adaptando, pero sí queremos aprovechar y felicitar a mi hermana María Elena de Juárez, que recientemente estuvo cumpliendo años. Así que podemos, hermanos, saludarla, felicitarla y decirle que Dios le dé muchos años más y que se lo dé pleno de salud. También está cumpliendo años, 8 años este día, Giselle Fernández. Hay una felicitación aquí de sus padres, de su madre, de su hermano. ¿Dónde está Giselle Fernández? ¿Dónde? Por allá está, mire, la jovencita. Dios le bendiga por ese cumpleaños, que Dios le dé salud y muchos años más. También, hermanos, les recordamos, tenemos semanas normales. No tenemos todavía reuniones familiares, porque no se puede garantizar el distanciamiento en las casas, ni de dónde la gente viene. Entonces, pero sí, en vez de eso, tenemos en cada hogar un altar familiar que le hemos denominado el sacerdote de mi casa. Hágalo, ahí los diáconos a la salida le van a estar entregando formularios para que usted hoy llene ese formulario, ahí ponga la información, cuántos son y lo esté trayendo, porque en unos días vamos a estar sacándolos y anunciando quienes han estado en diferentes lugares celebrando este culto tan bonito. Ha sido de mucha bendición, he tenido testimonios de muchos hogares, de muchas familias, de muchos niños participando. Así es que los días lunes y los días sábado, sacerdote de mi casa. El martes el ayuno desde las 9 de la mañana, ya es en el templo. El miércoles la oración. Hermanos, quiero exhortarlos, quiero reprenderlos, quiero llamarles la atención, porque muy pocas personas se conectan al culto de oración. La oración no es menos importante que el culto del martes, ni menos importante que el culto del domingo. Así que yo quiero pedirles, hermanos, conéctense, ya sea que tenga o no tenga una petición, es importante. A las 7 de la noche, el día miércoles, comienza nuestro culto de oración virtual. Luego el jueves, culto general a las 6 de la tarde. El jueves estamos siempre en las dos secciones, el templo y el Alonso Gutiérrez. Ya el martes todo va a suceder aquí a las 6 de la tarde. El domingo en la mañana, hoy por la mañana, todo sucedió aquí. Salimos perfectamente con la gente que vino. El domingo a las 10 de la mañana, todo aquí en el templo. Martes a las 6 de la tarde, todo aquí en el templo. El jueves estamos distribuidos en dos grupos, trate de respetar eso. Domingo a las 10 de la mañana, transmisión de escuela bíblica a las 10 de la mañana y en ese mismo horario el culto de las 10, lógicamente. Y luego a las 4 de la tarde, culto general diseminado en los dos sectores que usted ya conoce. Póngase de pie, vamos a orar y a darle gracias al Señor. No hay vendimia, pero hubo vendimia. Verá qué buena estaba esa comida hoy al mediodía. Bonito el plato, muchos encargaron, muchos llevaron y todos nos quedamos con la ilusión. Yo me quedé con la ilusión que iba a haber hoy en la tarde, pero no, los hermanos solo hicieron el almuerzo y quizás fue una falta de comunicación, pero Dios bendiga a toda esa gente que está colaborando de diferentes formas para que, hermanos, podamos hacer el trabajo de la obra. Poderoso Señor, gracias por esta bendición de estar en tu casa. Gracias por tu pueblo congregado durante esta semana, por ese buen número de hermanos que tuvimos en el culto de las 10 de la mañana, por este buen número de personas acá en el templo y en el Alonso Gutiérrez. Te agradecemos, te pedimos que cada día al estar acá tú te manifiestes a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la palabra. Escribas con fuego esas verdades en nuestra mente y en nuestro corazón para que por ella seamos bendecidas. Así también, Señor, al finalizar este servicio, nos encomendamos al poder de tu voluntad, pidiéndote que traigas salud, que traigas sanidad sobre los enfermos, que traigas libertad de toda cadena de opresión sobre la vida de tu pueblo, y
que tú abras esas ventanas de los cielos y bendigas, Señor, en esta semana de labores que está por iniciar. Tú bendigas abundantemente el trabajo de tu pueblo y lo guardes, como dice tu palabra, en su entrada y en su salida desde ahora y para siempre. Te lo pedimos por el nombre de Jesús, Señor amado. Amén y amén. Que Dios me le bendiga, hermanos y hermanas. Pueden salir por este costado, a excepción de las personas muy mayores. Si quieren pueden salir siempre por el otro zaguán, o personas discapacitadas, porque pues no hay gradas. Y luego pues los diáconos ya saben el orden en que se hace la sanitización.